pero nos tememos mucho. Por ejemplo, sabemos alguna cosa. Sabemos, por ejemplo, que el general Miaja, José Miaja Menard, el general republicano, leal, digamos el artífice, por lo menos simbólico, de la defensa de Madrid, es decir, la persona, uno de los personajes, con razón o no, más, digamos, sobresalientes del esfuerzo de la republicana. Según la biografía que estaba el proyecto publicado hasta ahora, terminaba su vida activa en el 36. En el 36. Es decir, luego no seguía, no había más. No había más Miaja a partir del 36. Es decir, se cuenta su historia, claro, que llega a una edad, pero evidentemente lo más interesante de la aportación de Miaja no es lo anterior. Lo más interesante de la aportación de Miaja es, con sus luces y sus sombras, la defensa de Madrid, la articulación de la resistencia republicana en Madrid, la contribución a la formación del ejército republicano y luego posteriormente su papel en la Junta de Casado. Bien, vale, pero ese es el núcleo central de la biografía de Miaja. Si claro, nos quedamos en el 17 de julio del 36, pues me contarán ustedes exactamente qué aporta esa biografía a la historiografía nacional, ¿no? Bien, en mi opinión, y aquí ya empiezo a hablar digamos, un poco en términos personales, el diccionario de la Academia es un síntoma. Es un síntoma de la transición que hemos llevado a cabo. Es decir, no se ajustaron, no voy a decir las cuentas, pero sí, digamos, no se ajustó la lectura de la dictadura, pero no solamente de la dictadura, sino de la guerra civil y de la república, en los años de la transición, en virtud de aquel famoso pacto de silencio del que no convenía remover los viejos asuntos para no reabrir viejas heridas, y cuando nos hemos querido dar cuenta, resulta que otros están cerrando esas viejas heridas sin anestesia y a capón y en contra de lo que el sentimiento democrático general debería ser. Sobre una historia que, repito, es una historia que paradójicamente en nuestro país en ese sentido es peculiar, permanece abierta y sangrando. No me voy a referir ya solamente al hecho de las 140.000 personas que anden todavía en las famosas fosas y cunetas del franquismo, que desgraciadamente parece ser que nunca van a ser exhumadas del todo, ¿no? Sino que yo les planteo a ustedes un ejercicio meramente de divertimento, ¿no? Yo me planteo, cojan ustedes el año de su nacimiento y le restan 76 años. Que son los años que han pasado desde el principio de la guerra civil hasta nuestros días. Yo cojo el mío, no le revelo nada, nací en el 61, y tiro 76 años para atrás y me encuentro 5 años antes de la guerra de Cuba. Si a mí me dicen, en los años 60, es que la guerra de Cuba permanece abierta, pues le diría, perdone, usted está debido a algo. Es decir, es posible pensar que episodios que sí que fueron traumáticos en su momento, que sí que dieron origen a una corriente crítica en todos los sentidos, cultural, historiográfica, sociológica, etcétera, de la historia española, que fue el regeneracionismo y la conciencia del desastre, en 1961 siguiese abierta. Y sin embargo, la guerra civil sigue abierta. Y sigue abierta porque no hemos sido capaces quizá todavía de ajusticiarla, en el sentido de darle justicia, tanto al régimen que la tuvo que padecer como a las víctimas que fueron ocasionadas por aquel conflicto. Entonces, claro, en ese sentido, yo ya lo he planteado en alguna ocasión en otros foros y aquí también, es decir, somos todavía víctimas de un discurso dominante que se ha ido colando de rondón durante tanto tiempo, de una manera absolutamente, digamos, sutil pero letal al fin y a la postre, que se basa en los siguientes aspectos, y que, digamos, conforma la base, los hitos fundamentales del discurso revisionista y además del discurso social dominante, de la conversación social dominante. Primero, que la República fue ilegítima en origen. Oiga, es que los monárquicos ganaron las elecciones de abril del 31. Sí, claro, sí, evidentemente. La ganaron en Bollullos del Condado, en Santa María de Abajo y en Cerezo de Río Frío. Pero en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Zamora, en Valladolid, en Sevilla, es decir, en las grandes capitales, donde digamos estaba la masa crítica del movimiento obrero y de los sectores intelectuales de la burguesía de izquierdas, ganaron los republicanos porque en todas las cosas fueron elecciones limpias y no caciquiles. Y además, en cualquier caso, a cualquiera que les venga a ustedes simplemente con el dato cuantificador, le pueden decir lo siguiente: oiga, ¿se cree usted mejor que don José María Ortega y Gasset, que un año antes de la caída de la dictadura, de la dictablanda del general Berenguer ya, dijo, españoles, vuestro Estado no existe, reconstruidlo, de lenda es monarquía, hay que destruir la monarquía? ¿Se cree usted mejor que José Ortega y Gasset? Si José Ortega y Gasset, el que pasa por ser uno de los paradigmas intelectuales del liberalismo español, consideraba ilegítima la monarquía de Alfonso XIII, va a venir Pío Moa a contarnos los concejales monárquicos de las pequeñas aldeas y burgos podridos de España el 12 de abril del 31, y va a inventar la plana a quienes llevaron a cabo la República porque pensaban que era la forma de regenerar la vida nacional. Va a ser, ¿quién lo digo? Bueno, pues si le dejamos, sí.
si lo dejamos. En segundo lugar, el segundo elemento es la existencia de un supuesto complot comunista durante toda la República. El complot comunista es una especie de atmósfera deletérea que va impregnando a todas las actuaciones del gobierno republicano, que lógicamente actúa solapadamente durante el 31 al 33, pero que se desata ya desaforadamente a partir de febrero del 36. Bien, no existía complot comunista. El único complot existente fue el que desde el 14 de abril del 31 fraguó para derribar a la República, integrado por los monárquicos, por la Iglesia Católica y por los sectores conservadores e integristas del país, de los cuales empieza a haber incluso documentación fidedigna. Y en cualquier caso, si hay complot, el 16 de febrero del 36, la misma noche del triunfo del Frente Popular, el general Franco se dirige a Portera Valladares, jefe de gobierno en funciones, y le dice: anule usted el resultado de las elecciones e imponga un golpe de Estado, imponga un decreto de guerra. Eso es un complot. ¿Qué va el complot comunista? Que decía la carta episcopal de los obispos es que el 1 de mayo las jovencitas de las JSU iban con una hocha haciendo peticiones de moneditas para comprar dinamita para la revolución. Por favor, por favor. Sí, pues todavía seguimos teniendo que aguantar ese tipo de discurso. Tenemos que seguir soportando que la Cominter, que Moscú, que Stalin tenían un plan preconcebido para bolchevizar a la República Española. Cuando lo que sabemos es que Stalin lo único que estaba pensando es que lo que menos le interesaba era el estallido de un conflicto en el bajo vientre de Europa occidental, porque estaba en ese momento interesado en articular una diplomacia defensiva frente al expansionismo alemán, para lo cual interesaba aproximarse a Francia e Inglaterra. Y de luego lo que no querían ni Francia ni Inglaterra, sobre todo Inglaterra, en ninguno de los casos, era un régimen bolchevique en España. Es decir, es incierto. Claro, eso luego impregna a todos y cada uno de los dirigentes republicanos. Azaña, pues lógicamente era un tonto útil, Negrín era un comunista solapado, y todo lo demás, pues más de lo mismo. Es decir, tenemos que seguir soportando ese tipo de biografía, de imputación absolutamente carente de fundamento, que ha venido funcionando hasta nuestros días. El tercer elemento, y en este sentido el franquismo no hace sino reciclar, es una enorme máquina de reciclar la propaganda ideológica de la Guerra Fría, es la teoría del gran camuflaje. Los comunistas durante la Guerra Civil se mantuvieron con un perfil bajo para llevar a cabo su proyecto de liquidar a toda la oposición anarquista, trotskista y todo lo que se moviera en torno suyo, implantar una democracia popular 9 años antes de que tal régimen existiese en Europa del Este.